Saludos cariñosos, estimados amigos, bienvenidos a otro programa de esta serie de consejería prematrimonial. Hoy mi esposa Nancy y yo compartiremos algo importante. ¿Qué es el matrimonio? Nancy, ¿qué tenemos para nuestros amigos? Bueno, creo que sería un serio problema ir por la vida sin saber a dónde vamos. Es como que nos fuéramos a escalar una montaña. Necesitamos saber a dónde vamos, necesitamos saber qué equipo llevar, los riesgos que vamos a correr y sobre todo un buen entrenamiento. Tristemente las parejas no hacen esto cuando van al matrimonio y de eso queremos hablar en este programa y queremos invitarle a que nos acompañen. David, ¿qué factores necesitamos para planificar? Bueno, hablemos de 3 factores. Podemos comparar al matrimonio con la planificación de la construcción de una casa. Hay muchos detalles que son importantes también y todos nos damos cuenta de que hay detalles que debemos considerar como algo importante. Primer principio, construir una buena relación interpersonal lleva más tiempo que lo planificado. Es igual que construir una casa. Como nuestro propio ejemplo. Nos ha costado más de lo que nos habíamos imaginado. Sí, nos ha costado más porque al principio creímos que eran nuestros padres los conflictos para nosotros, pero nos dimos cuenta que también nosotros teníamos conflictos entre nosotros. Vamos al segundo principio, que construir una buena relación interpersonal cuesta mucho más de lo que uno se imaginó. Al principio hay desorden, suciedad en una construcción. También hay conflictos en un matrimonio, porque todo matrimonio tiene conflictos. Sí, en tercer lugar, necesitamos más determinación de la que habíamos creído. Eso fue verdad también en nuestro matrimonio. Necesitamos más determinación de la que creímos. Definamos aquella palabra porque es importante. Determinación es persistir a pesar de. Sin determinación es imposible soportar los cambios que vienen en la vida. Por eso necesitamos determinación. Ahora, para aprender a construir el matrimonio, qué mejor que ir al constructor, a su arquitecto, que es Dios. Y allí la palabra de Dios nos da los principios divinos. Por ejemplo, vamos a hablar de cosas importantes. Primero, principio de separación, principio de permanencia, principio de unidad y principio de intimidad. Sí, David, hagamos un análisis de estos principios que tú acabas de mencionar. Hagamos un análisis, acompáñanos, porque cada principio estará apoyado por un relato o una experiencia y luego de una explicación. Vayamos entonces a la primera experiencia. Estabas diciendo hace un momento atrás que estabas compartiendo tu matrimonio con tu suegra. ¿Podrías explicarme un poquito lo que está ocurriendo? Sí. La lista es larga, pero creo que debo mencionar lo más importante. Yo estoy dispuesta a ayudar económicamente a mi suegra, pero en realidad yo estoy cansada y pienso que no es justo que yo pueda compartir los gastos económicos con ella. Además, él actúa como si fuera hijo único. Él tiene otros hermanos que pueden ayudarle. Y en realidad cuando nosotros necesitamos, no hay de dónde sacar. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a compartir lo que tú me has comunicado con tu esposo y quisiera que tú pongas mucha atención, elimines, agregues lo que yo no estoy diciendo. Muy bien, mucha atención. Esto es el mensaje. El mensaje es el siguiente. Ella está de acuerdo y admira el gran deseo tuyo de ayudar a un ser tan querido como es la madre. Sin embargo, esto, por tu exageración, está trayendo un conflicto financiero al hogar. En otras palabras, está muy de acuerdo con tu actitud, pero está en contra de que exageres en este deseo, en este anhelo de ayudar económicamente a tu familia. ¿Qué piensas tú? Sí, es verdad, pero como tú lo acabas de manifestar, creo que me estoy exagerando. Pero es que no termino por acostumbrarme a la vida de casado y pienso que aún soy soltero. Y quieres seguir viviendo como soltero. Ahora, veamos otro punto de vista. Tu esposa, ¿cómo ves tú la situación de ella con su familia? Creo que la mayoría de las decisiones las toman sus padres. Y yo a lo mucho puedo opinar y termino, de a buenas o de a malas, haciendo lo que dice su padre. Ahora bien, yo estoy dispuesto a terminar con la dependencia económica hacia mi madre. Pero estoy convencido que ella no quiere eliminar la influencia que sus padres ejercen sobre nuestros asuntos. David, indudablemente existe violación de un principio divino en esta pareja. Como tú dijiste al principio, Dios es el arquitecto de nuestro hogar. En su palabra dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Y eso es lo que debe ser. Eso es lo que enseña Génesis 2, versículos 24 y 25. Notemos lo que vamos a hablar en este programa.
En primer lugar, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, es del principio de separación. Luego dice, se unirá a su mujer, principio de permanencia, y luego dice, serán una sola carne, que es el principio de unidad. Finalmente, versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, es el principio de intimidad. Basado en este versículo, el primer pilar es la separación. Solo así la relación florece. Note que Dios, antes de hablar de la unidad, está hablando de la separación, porque es indispensable. Cuando hablo de separación de los padres, no estoy diciendo maltrato, ignorarlo o desatenderlo. Estoy diciendo de romper la dependencia de seguridad que teníamos como solteros. Dios habla de la separación y el mejor regalo que pueden dar los padres a sus hijos que se van a casar es la libertad. Dejar que se inicie un nuevo matrimonio. Dejar que las decisiones sean del nuevo matrimonio. Sí al afecto, sí al cariño, sí al aprecio, no a la intromisión en los asuntos del nuevo matrimonio. Ese nexo que tenían la pareja antiguamente con sus padres ahora tiene que romperse. Los novios tienen que hablar con mucha claridad acerca de la separación. Tienen que distinguir entre la relación que tienen con padres y con los esposos, jugar un rol totalmente diferente. La separación debe ser comprendida, estimulada y animada por los padres y debe ser constantemente buscada por la pareja. Ese fue el primer pilar del matrimonio bíblico, la separación. Ahora, Nancy, ¿qué tenemos en el siguiente paso? Bueno, en primer lugar veremos la opinión de algunas parejas. Y en segundo lugar veremos a un profesional que trata con parejas en conflictos. ¿Son ustedes casados? Sí. ¿Hasta cuándo creen ustedes que va a durar su matrimonio? Bueno, yo creo que los matrimonios deben estar juntos mientras las cosas entre ambos funcionen. Sí, y creo que uno debe permanecer junto a su pareja siempre y cuando exista armonía. Cuando las cosas ya no funcionen, pues creo que lo más conveniente sería separarse. ¿Para qué hacerse daño el uno al otro? Sí, claro. Gracias. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes hasta cuándo puede durar un matrimonio? Tú contesta, tú eres... La verdad, señorita, es que yo no he pensado antes en esto. Pero si se diera el caso, si el uno ya no soporta al otro, ahí queda. Siempre puede ocurrir, ¿no? Bueno, así, está pensado así. El ojito, ¿no? Gracias. Cuando el caso de divorcio llega a nosotros, ya la pareja ha decidido el separarse y divorciarse. Previamente ellos han hecho ya las consultas, han buscado ayuda, psicólogos, y cuando llegan al abogado simplemente ellos ya no tienen otra salida sino el divorcio y la separación. ¿Ustedes practican la consejería matrimonial y buscan la reconciliación de la pareja? Bueno, nosotros hemos a través del tiempo conocido el sufrimiento que ocasiona el divorcio para la familia, tanto para el esposo, la esposa, sobre todo los hijos. Entonces estamos conscientes de todo lo que significa el divorcio y el sufrimiento que este genera. Por eso es que nosotros sugerimos siempre a la pareja que viene a donde nosotros buscar una ayuda, ¿no? Buscar consejería. Nosotros lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades, pero ellos necesitan una consejería tal vez un poco más efectiva. ¿Qué importancia le da a la consejería prematrimonial? Mire, para nosotros, para mí específicamente, la consejería matrimonial tiene gran importancia, porque yo estoy seguro que con una buena consejería matrimonial, muchos de los divorcios que ahora se ocasionan podrían ser subsanados. Más o menos le explico que para nosotros ejercer la profesión, cualquier profesión liberal aquí en el país, necesitamos estudiar 20 años. Primero en el colegio, luego la secundaria, luego en la universidad, para recién lanzarnos a una vida de ejercicio profesional que durará 25 o 30 años. Yo creo que en el caso del matrimonio es lo mismo. La preparación que uno debe tener para el matrimonio tiene que ser en tiempo y en calidad sustanciosa, porque estamos hablando de una vida en matrimonio de 30 a 40 años o tal vez más. Entonces, yo creo que
consejería prematrimonial es fundamental en la vida de la pareja. Muchas gracias, doctor. Todo lo que hemos visto nos muestra una absoluta ausencia de compromiso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es el fundamento del matrimonio y porque ese hombre y esa mujer no tienen un compromiso con los principios bíblicos. Hemos hablado en primer lugar del principio de separación y ahora vamos a hablar del principio de permanencia. Nancy, ¿podrías leernos lo que la palabra del Señor nos dice? Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y ese fue el principio de separación. Y luego agrega, y se unirá a su mujer, y ese es el principio de permanencia. Espero que no hayas olvidado la promesa que nos hicimos el día de nuestra boda, hasta que la muerte nos separe. Bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Y ahora esto es una formalidad nada más. No hay compromiso serio en esto. Sí, muchos llegan al matrimonio con una ausencia de compromiso y llegan como perdedores. El matrimonio es hasta la muerte. Por supuesto hay excepciones, cuando existe un adulterio prolongado, permanente, cuando hay abuso físico, es una razón para la separación, pero son excepciones que confirman la regla. No hasta que otro hombre y otra mujer nos separen, no hasta el cansancio, no hasta que otros intereses nos separen, porque el plan de Dios es hasta la muerte, hasta que ella nos separe. Las parejas tienen conflictos, pero debemos permanecer por el compromiso que tenemos. Sí, igual que otras parejas hemos tenido conflicto, pero lo que a nuestro matrimonio los ha firmado es el compromiso de permanencia. A veces por los conflictos, el amor que nos habíamos prometido cuando enamorados llegó a ser como un antagonismo, ¿no? Sí, creo que ha habido tiempo en que nuestras actitudes, nuestras acciones han aportado a los conflictos al matrimonio. Y lo que realmente nos hace permanecer es aquel compromiso con la permanencia. Por eso necesitamos tener compromiso, porque estos se van diluyendo con el paso del tiempo. El mejor ejemplo que tenemos es lo que ocurre con el inicio de un año escolar. Sí, los cuadernos bien ordenados, la letra bien dibujada, una caligrafía perfecta. Pero lastimosamente para muchos no dura esto. No dura porque los compromisos se diluyen. Winston Churchill dijo, refiriéndose a los compromisos del ejército de su país, las guerras no se ganan con la retirada. Y la capitulación no debe ser una opción si queremos ganar la batalla, aunque sea dentro del matrimonio. Ahora, cuando la Biblia dice, se unirá el hombre a una mujer, el término hebreo allí significa adherirse permanentemente y se necesita compromiso para permanecer. Bueno, hemos hablado de algunas cosas, ahora creo que debemos hablar del principio de la unidad. Sí, hemos hablado de la separación, de la permanencia, y quisiéramos invitarle a que nos acompañe a examinar la unidad. Tuve la oportunidad de ser vuestro consejero durante una etapa difícil de vuestra vida. ¿Lo califico bien cuando digo difícil? Más que difícil, David, era imposible. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahora están juntos por un milagro de Dios, por la dedicación de ustedes. ¿Qué diferencias han notado entre lo que fue vuestro matrimonio anteriormente y lo que es ahora? Hay muchas cosas diferentes. Debes tomar en cuenta que no fue nada fácil la situación por la cual atravesábamos. Nuestra familia estaba a punto de ser destruida y, como tú conoces, yo mismo estaba a punto de tomar mi vida, de destruir mi vida, porque la situación prácticamente no tenía salida. Fue en esos precisos momentos en que Dios, prácticamente en un acto sobrenatural, maravilloso diría yo, actuó, y tú viniste como caído del cielo, tus consejos dirigidos por Dios, porque así es como nosotros lo sentimos, nos hicieron ver que existen principios que antes nosotros no los habíamos tomado en cuenta en eso que llamábamos hogar. Sí, creo que no teníamos matrimonio, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Éramos dos solteros viviendo juntos. Hoy es diferente, hoy tenemos metas comunes. Es lindo poder platicar, tomar decisiones juntos, buscar lo mejor para la familia, para el matrimonio. Sinceramente, esto sí es familia, porque aún los conflictos podemos manejarlos juntos. Lo que vimos fue una excelente ilustración del principio de la unidad. Hoy muchos viven en la incertidumbre y se preguntan lo que veremos a continuación. Unos dicen que los cónyuges se realizan cuando tienen la libertad de hacer lo que creen conveniente. Yo no sé si estoy de acuerdo con ese concepto. Mira, tal vez estás de acuerdo con mi criterio,
El matrimonio no es una confederación de dos estados. Es una unión doméstica, social, espiritual y física. Es la obsesión de dos corazones. Es la unión de dos vidas. Es la integración de dos afluentes que después de haberse unido en matrimonio, fluirán por un mismo canal, en una misma dirección, con las mismas cargas de responsabilidad y obligación. Realmente es un acertijo. ¿Será el matrimonio unidad o independencia? Esa fue una extraordinaria pregunta y una delicada respuesta. David, ¿qué es el matrimonio? ¿Independencia o unidad? Es independencia de los padres, pero es unidad de la pareja. Y es lo que hemos estado hablando, porque un matrimonio bíblico, un hogar bíblico, está fundamentado en los principios divinos. El hombre y la mujer lo aplican a su vida y son los principios que hemos estado hablando allí. Hemos hablado en primer lugar del principio de separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Luego el principio de permanencia. Se unirá a una mujer. Y la palabra unirse en el hebreo significa adherirse permanentemente. Luego el principio de unidad. Y serán una sola carne, no dos. Por supuesto, la unidad es el pilar del matrimonio también y no es algo instantáneo, es un proceso. Dos personas con diferentes gustos, anhelos, ambiciones, deseos, sueños, ilusiones, llegan al matrimonio. Tal vez el mejor ejemplo que puedo ponerles es el ejemplo de dos ríos. Viene cada uno con su caudal de diferentes direcciones, pero se juntan. Al juntarse se forma una turbulencia. Esta turbulencia tiene que ser manejada adecuadamente. Si la dejamos ir sin un cauce adecuado, va a producir destrozos a su bajada. Pero si le ponemos un conducto adecuado, como hacen con las plantas hidroeléctricas, se pone toda el agua dentro de un conducto y se usa como energía, así también el matrimonio. Aquellas diferencias pueden ser usadas para el bien del matrimonio. Cuando nos casamos, nos ponen el anillo en el dedo, no salimos iguales. No es perfecta unidad y armonía. Allí comienza el proceso. El matrimonio no es uniformidad, no se equivoque, no es una fabricación en proceso de seres humanos. No, somos distintos. Pero la unidad significa que, aún con nuestras distinciones, tenemos que tener aceptación mutua, entrega, atención, perdón mutuo. El matrimonio no es un lugar para alcanzar exclusivamente mis metas personales, dejando de lado las metas de la familia o de la pareja. No se equivoque. Bueno, llegó el momento de hablar del cuarto punto, que es el principio de la intimidad. Y Génesis 2:25 nos dice algo claro. Nancy, ¿por qué no nos ayuda con eso? Sí, Génesis 2:25 dice: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el principio de la intimidad dentro del matrimonio, muy malentendido por ciertas parejas. Y quisiera que nos ayudara a comprender mejor a la gente qué es la intimidad. Bueno, creo que la mejor forma de hacerlo será que leamos una carta que recibí en una de las conferencias que he dado cuando hablé sobre la intimidad y una mujer me escribió con mucha delicadeza, claridad y exactitud, me expresa lo que tal vez usted se está preguntando. Veamos lo siguiente. Le escribo esta carta pues tengo vergüenza de relatarle personalmente mi caso. Usted habló de la intimidad y recién logro entender el por qué una de las más grandes frustraciones de mi vida. Verdaderamente me sentía muy frustrada. Creí que no servía para tener intimidad, pues la relacionaba exclusivamente con el acto sexual. Con mi esposo hemos sido dos máquinas para hacer el amor. Últimamente ha llegado a ser algo hueco, vacío, mejor dicho, una rutina. Por esa razón, cuando usted mencionó la intimidad, sentí una tremenda resistencia. Ahora, en cambio, quiero agradecerle porque por primera vez he descubierto que la intimidad debe ser integral. Esta existe cuando no permitimos que nadie la interrumpa, cuando no hay nada que ocultar, cuando somos libres y abiertos en nuestra relación interpersonal en el matrimonio. Hoy comprendo que puedo tener intimidad con mi esposo, pues él debe ser mi amigo íntimo. Podemos llorar o reír juntos y podemos compartir temores y alegrías. Ahora comprendo que la intimidad es esa relación abierta con mi esposo y amante, con quien comparto toda mi vida. Nunca pensé que la Biblia hablara de esto.
que ella sí ha entendido bien lo que tú has mencionado anteriormente. Pero ¿podrías decirnos qué es la intimidad? Bueno, es el cuarto principio del cual vamos a hablar y sobre el cual está fundamentado un hogar bíblico, aquellos que quieren tener un hogar bajo los principios divinos. La Biblia tiene el consejo de Dios. Dios habla de la intimidad. Y esto es lo que yo llamaría un principio consecuencial. Es decir, que si va a existir una debida intimidad, si queremos disfrutar de las delicias de ella, tiene que haber existido la separación adecuada. Los padres y otras personas pueden ser un obstáculo para la intimidad. Ahora, la intimidad dentro de los miembros de la familia es hablar abiertamente de los conflictos, de las angustias, de las alegrías. Cuando yo tengo un compromiso a permanecer con la permanencia, yo no tengo problemas en ser abierto, tener una apertura con los miembros de mi familia. Cuando yo tengo un compromiso con la unidad, estoy comprometido a hacer las cosas por el bien de todos, no tengo problema con la intimidad. Ahora, el término hebreo al cual se refiere la Biblia allí, cuando dice que Adán y Eva estaban desnudos, es que estaban desprovistos, había libertad. No se puede seguir viviendo como soltero cuando uno es un casado. Ahora hay que tener intimidad. Cuando habla de reciprocidad, está hablando de que ambos tienen que hacerlo. Ahora, no había temor, no había complejo, había una absoluta transparencia, nada oculto, existía una completa libertad. ¿A qué te refieres en completa libertad? Porque algunas personas podrían pensar que la libertad es para hacer lo que quieran. Sí debemos aclarar eso, porque eso es libertinaje. Hacer lo que uno quiere es libertinaje. El libertinaje es la libertad sin fronteras, pero Adán y Eva tenían libertad, había reciprocidad, y su libertad estaba enmarcada dentro de los principios divinos. Hoy tenemos problemas con esto por nuestro egoísmo y porque no tenemos una vida tan transparente. Bueno, yo creo que debemos dar algunos principios prácticos para que la gente pueda aplicar estos principios que hemos mencionado, ¿no? Comencemos con los pasos prácticos para aplicar el principio de separación. Recuerda que el proverbio que dice el que se casa quiere casa, eso es. Primera sugerencia, planifique vivir independientemente, no importa su situación económica, viva independientemente. Segundo lugar, pónganse de acuerdo como pareja sobre los límites de la ayuda que compartirán con su familia, no lo hagan en forma individual. En tercer lugar, recuerde que es bueno aceptar los consejos, no los mandatos ni la intromisión. Aún los consejos deben ser analizados para ver si ambos cónyuges están de acuerdo en aceptarlos y aplicarlos en su vida. Es una decisión mutua. En cuarto lugar, pónganse de acuerdo sobre el tiempo que van a pasar con sus suegros. No tomen determinaciones aisladas, independientes. Mejor ponerse de acuerdo. Determinen el tiempo que van a pasar con ellos. Finalmente, se deben hacer constantes evaluaciones de cómo aplicar este principio, porque lo que es bueno ahora puede que no sea bueno mañana. Si sus padres se enferman, por ejemplo, va a tener que dedicar más tiempo a ellos y va a tener que pasar más tiempo con ellos, pero hay que reevaluarlo constantemente. Bueno, esas han sido algunas de las sugerencias con respecto a cómo aplicar el principio de la separación. Bueno, y ahora algunas sugerencias, cómo llevar a la práctica el principio de la permanencia. Bueno, para permanecer, qué mejor sino tener un fuerte compromiso con la permanencia a pesar de las dificultades. Establecer una buena comunicación en segundo lugar y en tercer lugar, comprometerse a buscar ayuda cuando ninguno de los dos sea capaces de solucionar el conflicto. ¿Qué tal si una pareja quiere buscar la unidad? ¿Qué sugerencias les podemos dar para que ellos puedan encontrar este principio? Bueno, esto es importante. Para buscar unidad, recuerde en primer lugar que ya es casado, ya no es soltero, actúe como tal. En segundo lugar, ponga todo su esfuerzo por tomar las decisiones más importantes en conjunto. Y en tercer lugar, decidan hacer lo que es bueno para el matrimonio, no solamente para los individuos. Y bueno, tenemos que hablar ahora finalmente del principio de la intimidad. ¿Cómo aplicar estos pasos? Hagámoslo. En primer lugar, recuerde que la intimidad es un proceso, no es súbita. En segundo lugar, busque la intimidad física, emocional y espiritual. No es solo sexo, es compartir luchas y alegría, éxitos y fracasos. En tercer lugar, debe existir intimidad con su esposa e hijos de acuerdo a los límites de cada relación interpersonal. Los padres con los hijos con los padres, esposa con esposo y viceversa. Si los cónyuges se sienten cercanos, amados y protegidos, por seguro también se necesitarán físicamente. Sí, David, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. Tenemos que despedirnos, pero antes queremos invitarle a nuestro próximo programa porque hemos preparado buen material para novios con mucho amor. Hasta entonces.